El secreto de la Casa de las Mareas, parte 1. La maldición empieza. Versión perfeccionada en español, con tono oscuro, poético y atrapante. Introducción. Donde el mar guarda lo que la memoria intenta olvidar. Valeria Monteiro nunca había creído en maldiciones, pero la noche en que enterraron a su madre, el mundo pareció inclinarse hacia un lugar donde la lógica dejaba de funcionar y los susurros del destino se volvían imposibles de ignorar. Su madre, Rosalía, le dejó únicamente 3 objetos. 1. Una llave oxidada, tan vieja que parecía haber sido rescatada del fondo del océano. 2. Un sobre sin remitente, amarillento, con olor a sal y humedad. 3. Y una frase que Valeria no supo si debía tomar como advertencia o profecía. Si no vuelves a tus raíces, la verdad vendrá a buscarte. No hay escapatoria. Durante años, Valeria pensó que eran metáforas de una mujer que había sufrido demasiado, hasta que, semanas después, recibió una llamada del Ministerio de Justicia. Era la única heredera de una mansión costera en Galicia, la Casa de las Mareas. Y así comenzó todo. Llegada al pueblo, donde todos saben más de lo que dicen. El viaje desde Madrid hasta la costa gallega fue largo y silencioso, pero nada la preparó para la sensación que tuvo al llegar al pequeño pueblo pesquero de San Andrés de Luarca. La niebla era tan espesa que parecía una criatura viva, arrastrándose pues en pedres, en fumuréforas, puertas, ventanas, todo. Los habitantes la miraban con una mezcla extraña de miedo y lástima, y cada vez que preguntaba por la casa respondían lo mismo: nadie pasa la noche allí solo. La casa llama, y cuando llama, alguien debe responder. Pero nadie decía más. Nadie quería ser el que pronunciara la palabra prohibida, maldición. La Casa de las Mareas. La mansión aparecía y desaparecía entre los bancos de niebla como un recuerdo que se niega a morir. Construida sobre un acantilado, parecía estar esperándola desde hacía décadas. El mar golpeaba las rocas con furia, el viento ululaba entre las ventanas y las paredes cubiertas de hiedra oscura parecían respirar con cada cambio de marea. En el interior, el frío no era normal, no era natural, era antiguo. Valeria no quiso admitirlo, pero desde que cruzó el umbral sintió que alguien la observaba, que alguien sabía que había vuelto. La primera noche. Cuando la casa empieza a hablar, Valeria decidió quedarse esa noche, a pesar de las advertencias del pueblo. Al caer la madrugada, los fenómenos comenzaron como un simple murmullo, y luego se transformaron en algo imposible de ignorar. En el piso superior se escuchaban susurros de mujer, como voces ahogadas. Las cortinas se movían, aunque las ventanas estaban cerradas. Los espejos mostraban sombras que no estaban allí. Y en el exterior, en plena oscuridad, solo la Casa de las Mareas tenía sus luces encendidas, reflejándose en el océano como faros malditos. Valeria intentó convencerse de que era el cansancio, hasta que encontró la fotografía prohibida. En el cuarto de los baúles, escondida dentro de una caja vieja, encontró una foto desgastada. Era el rostro de una joven de unos 17 años, cabello negro, ojos intensos, la misma expresión que Valeria había heredado de su madre. Pero lo que la hizo temblar fueron las palabras escritas detrás. Mi nombre es Elena, y te he estado esperando. Valeria sintió que el estómago se le cerraba. Su madre jamás le había mencionado a ninguna Elena, y sin embargo, la joven de la foto tenía rasgos familiares, demasiado familiares. El secreto del padre horas después, cuando el viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar, Valeria abrió el sobre que su madre le había dejado. Dentro encontró una sola frase escrita con tinta corrida. Tu padre sigue vivo, vive en esa casa, y no puedes confiar en él. El mundo se le vino abajo. Su padre, el hombre cuya identidad su madre había mantenido en silencio toda su vida, ¿vivía allí? ¿En esa casa? ¿En ese lugar que incluso los pescadores evitaban mirar? Y peor aún, ¿por qué no debía confiar en él? El descubrimiento final, cuando la casa revela su primer pecado. Alrededor de las 3 de la madrugada, la hora en que la marea cambia, Valeria escuchó un sonido metálico bajo el suelo. Golpes, muy suaves, repetidos, como si algo o alguien quisiera salir. Siguiendo el ruido, encontró una trampilla casi invisible bajo una alfombra antigua. El pasado la estaba llamando. Usó la llave oxidada. El mecanismo cedió. La puerta se abrió y un olor húmedo, salado, casi marino, llenó la habitación. Había una escalera de piedra que descendía a la oscuridad. Al llegar al fondo, encontró una pequeña mesa. Encima un cuaderno cubierto de hongos y sal. Lo abrió. En la primera página decía:
Aquella noche oscura, el mar solo devolvió a uno, al otro se lo quedó. Valeria sintió un escalofrío, y entonces escuchó la voz, detrás de ella, en la oscuridad, susurrando su nombre con una claridad imposible. Valeria, ha llegado tu turno. Las velas se apagaron, la marea rugió como un animal vivo, la casa entera crujió como despertando, y parte 1 aquí termina. El secreto de la Casa de las Mareas, parte 1, la maldición, empieza. Valeria Monteiro nunca había creído en maldiciones, pero la noche en que enterraron a su madre bajo la lluvia helada de febrero, el mundo pareció inclinarse hacia un lugar donde la lógica dejaba de funcionar y los susurros del destino se volvían imposibles de ignorar. El cementerio de la Almudena era un mar de paraguas negros y rostros grises, personas que se acercaban a murmurar condolencias que sonaban vacías como campanas rotas. Valeria permanecía inmóvil frente al ataúd de caoba oscura, con las manos entrelazadas y los nudillos blancos de la tensión, mientras la tierra húmeda era arrojada sobre la madera con un sonido sordo que resonaba en su pecho como martillazos contra su corazón. Su madre, Rosalía Monteiro, había sido muchas cosas en vida: profesora de literatura, mujer reservada hasta el punto de la clausura emocional, guardiana de secretos que nunca compartió ni siquiera con su única hija. Y ahora era solo un nombre en una lápida y un hueco en el mundo que parecía expandirse con cada segundo que pasaba. Cuando todos se fueron, cuando los últimos familiares lejanos y conocidos casuales desaparecieron entre la niebla que comenzaba a formarse sobre las tumbas como dedos espectrales, Valeria permaneció sola bajo su paraguas negro, mirando la tierra recién removida y preguntándose si alguna vez había conocido realmente a la mujer que yacía bajo ella. El notario la había contactado 3 días después del funeral. Su voz por teléfono era profesional, pero con un matiz de algo más, algo que Valeria no pudo identificar en ese momento, pero que más tarde reconocería como aprehensión, como si el hombre estuviera entregando no solo documentos legales, sino también una sentencia. Señorita Monteiro, necesito que venga a mi oficina. Su madre dejó ciertos objetos para usted, y hay asuntos legales que requieren su atención inmediata. Valeria había accedido porque no sabía qué más hacer, porque los días después de la muerte de su madre habían sido una nebulosa de trámites y papeles y decisiones que tenía que tomar sobre cosas que no le importaban: flores para el funeral, el texto del obituario, si debía donar la ropa de su madre o quemarla como parte de algún ritual catártico que nunca llegó. La oficina del notario estaba en el centro de Madrid, en uno de esos edificios antiguos con ascensores de rejilla metálica que chirriaban y gemían como criaturas moribundas. Don Esteban Ruiz era un hombre de 60 y tantos años con gafas de montura dorada y un bigote cuidadosamente recortado que le daba el aspecto de alguien sacado de una novela del siglo XIX. Cuando Valeria entró en su oficina, él se levantó con solemnidad exagerada y le indicó que tomara asiento en una silla de cuero agrietado que olía a libros viejos y tabaco de pipa. Señorita Monteiro, comenzó, ajustándose las gafas con un gesto nervioso. Su madre me confió estas pertenencias con instrucciones muy específicas de que solo fueran entregadas a usted después de su muerte. No he abierto nada. No he leído nada. Simplemente estoy cumpliendo con sus últimos deseos. Sobre el escritorio de madera oscura había 3 objetos dispuestos con la precisión de quien arregla piezas en un altar. Una llave oxidada que parecía haber sido rescatada del fondo del océano, con incrustaciones de sal cristalizada y manchas verdes de herrumbre antigua. Un sobre color crema amarillento por el tiempo, sin remitente, sellado con cera roja que se había agrietado, pero aún mantenía su forma, y una nota escrita en la letra temblorosa de su madre, esas letras inclinadas que Valeria había visto toda su vida en listas de compras y recordatorios pegados en el refrigerador. Valeria tomó la nota con manos que temblaban más de lo que hubiera querido admitir. Las palabras estaban escritas con tinta azul que se había corrido ligeramente en los bordes, como si su madre hubiera llorado mientras las escribía. Valeria, mi niña, mi única luz en este mundo de sombras. Si estás leyendo esto, significa que finalmente he encontrado el valor de morir. Perdóname por todas las verdades que nunca te conté, por todos los silencios que mantuve como si fueran murallas protectoras, cuando en realidad solo eran prisiones. Te dejo estos 3 objetos porque son las únicas llaves que tengo para darte.
La llave física abrirá una puerta. El sobre contiene palabras que debía haberte dicho hace años, pero que mi cobardía mantuvo encerradas. Y estas palabras que ahora lees son mi última advertencia y mi última súplica. Si no vuelves a tus raíces, la verdad vendrá a buscarte. No hay escapatoria. Nunca la hubo. El mar recuerda lo que nosotras intentamos olvidar, y la casa de las mareas siempre reclama lo que le pertenece. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Perdóname, mamá. Valeria leyó la nota 3 veces, y con cada lectura sentía como algo dentro de ella. Algo que había estado dormido, o quizás deliberadamente suprimido, comenzaba a despertar con un tirón doloroso que le recordaba a músculos atrofiados siendo forzados a moverse después de años de inmovilidad. ¿Qué significa esto de la casa de las mareas?, preguntó, levantando la vista hacia el notario con ojos que exigían respuestas que ambos sabían que él no podía proporcionar. Don Esteban se aclaró la garganta y abrió una carpeta de Manila que había estado esperando en la esquina de su escritorio como un invitado no deseado en una fiesta. Ese es precisamente el asunto legal del que necesitaba hablarle. Hace 3 semanas recibí una comunicación del Ministerio de Justicia de España. Resulta que su madre era la heredera legal de una propiedad en Galicia, específicamente en el municipio de San Andrés de Luarca, en la costa asturiana. Una mansión conocida localmente como la Casa de las Mareas, y ahora, por sucesión directa, usted es la única heredera viva de esa propiedad. Valeria sintió que el suelo bajo sus pies se volvía líquido. Eso es imposible. Mi madre nunca mencionó ninguna propiedad, nunca habló de Galicia. Siempre creí que nuestra familia era de Madrid, que no teníamos conexiones con... Su madre fue muy deliberada en mantener ciertos aspectos de su pasado. Ocultos, interrumpió el notario suavemente. No sé por qué. No es mi lugar preguntar. Pero los documentos son legítimos. La casa existe. Y legalmente, ahora le pertenece a usted. Valeria tomó el sobre amarillento con dedos que ya no sentía como propios. La cera roja se rompió con un chasquido seco cuando presionó su pulgar contra ella, y dentro encontró una sola hoja de papel que parecía haber sido escrita con prisa, con tinta que se había corrido en algunos lugares, como si lágrimas hubieran caído sobre las palabras. Tu padre sigue vivo, vive en esa casa, y no puedes confiar en él. El mundo dejó de tener sentido en ese momento. Su padre, el hombre fantasma que nunca había existido en su vida, excepto como una ausencia, como un vacío que su madre se había negado a llenar con explicaciones o historias o incluso mentiras reconfortantes. Y ahora resulta que no solo existía, sino que había estado viviendo en una casa que legalmente pertenecía a la familia de su madre, esperando. ¿Qué? ¿A quién? Necesito ir allí, dijo Valeria de repente, su voz sonando extraña incluso a sus propios oídos, como si perteneciera a alguien más. Necesito ver esa casa. Don Esteban la miró con una expresión que era mitad compasión, mitad algo que se parecía peligrosamente al miedo. Señorita Monteiro, debo advertirle que la casa ha estado desocupada oficialmente durante décadas. Los registros muestran que nadie ha pagado impuestos sobre la propiedad, que no hay servicios activos, que técnicamente debería haber sido embargada hace años, pero por alguna razón que nadie en la administración puede explicar, nunca fue procesada. Es como si alguien quisiera que permaneciera intocada. ¿Y qué hay de mi padre? Si vive allí como dice mi madre. No hay registros de ningún ocupante, ninguna factura de electricidad, ningún consumo de agua, nada que sugiera que alguien ha vivido allí en los últimos 30 años. 30 años. Valeria hizo el cálculo rápidamente. 30 años atrás, ella tenía 2 años. Su madre había huido de Galicia, porque claramente eso es lo que había hecho, había huido, cuando Valeria era apenas una niña, llevándola a Madrid, creando una vida completamente nueva y cortando todos los lazos con el pasado como si fueran extremidades gangrenadas. ¿Por qué? ¿Qué había pasado en esa casa que había hecho que su madre prefiriera vivir en un apartamento pequeño de 2 habitaciones en un barrio de clase media, trabajando como profesora mal pagada, antes que reclamar lo que legalmente le pertenecía? Valeria salió de la oficina del notario con los 3 objetos guardados en su bolso como si fueran granadas sin explotar. El sobre, la llave, la nota de su madre, y también con una dirección escrita en papel oficial del gobierno, Camino del Acantilado sin número, San Andrés de Luarca, Asturias. Tomó la decisión en ese momento, de pie en la acera,
mientras el tráfico de Madrid rugía a su alrededor como un animal mecánico indiferente a sus crisis personales. Iría a esa casa. Vería con sus propios ojos qué secretos había guardado su madre tan celosamente. Y si su padre realmente vivía allí, si ese fantasma tenía forma física, lo enfrentaría y exigiría respuestas que llevaba esperando toda su vida. No tenía idea, en ese momento, de que algunas verdades son como puertas que nunca deberían abrirse, porque una vez que miras lo que hay del otro lado, nunca puedes dejar de verlo. El viaje desde Madrid hasta la costa asturiana tomó 8 horas en coche, atravesando una España que parecía transformarse con cada kilómetro. Las llanuras secas del interior dieron paso a colinas verdes, y luego a montañas que se alzaban como gigantes dormidos, y finalmente a esa costa salvaje donde el océano Atlántico golpeaba contra acantilados que habían resistido milenios de asaltos y aún permanecían, desafiantes y antiguos como los huesos del mundo. Valeria conducía su viejo Seat León con las ventanillas abiertas a pesar del frío de marzo, necesitando el aire cortante en su rostro para mantenerse anclada a la realidad mientras su mente vagaba por territorios cada vez más oscuros. Había traído poco equipaje, una maleta pequeña con ropa para 3 días, su portátil, el bolso con los objetos de su madre. No planeaba quedarse mucho tiempo. Solo lo suficiente para evaluar la propiedad, tomar fotografías para documentar su estado, quizás contactar a un agente de bienes raíces local para averiguar si valía la pena restaurarla o si simplemente debería venderla tal como estaba. Esos eran los planes racionales, los planes que hacía sentido discutir con gente sensata. Pero había otra parte de ella, una parte que estaba creciendo con cada kilómetro que la acercaba a la costa, que sabía que no estaba yendo allí por razones prácticas o financieras. Estaba yendo porque algo la llamaba, algo que había estado dormido en su sangre toda su vida y que ahora, con la muerte de su madre, había despertado y exigía ser reconocido. Llegó a San Andrés de Luarca cuando el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja oxidado y púrpura enfermizo que hacían que todo pareciera estar ocurriendo en algún mundo alternativo, donde las leyes normales de la luz no aplicaban. El pueblo era exactamente lo que esperaba, y nada como lo había imaginado. Calles empedradas que subían y bajaban siguiendo el contorno natural del terreno, casas de piedra con techos de pizarra que parecían haber crecido del suelo en lugar de haber sido construidas, un puerto pequeño donde barcos de pesca se mecían con el oleaje como cunas olvidadas. Y la niebla. Dios, la niebla. Era como una criatura viva que se arrastraba desde el mar, trepando por las calles, envolviendo farolas y ventanas, infiltrándose en cada espacio vacío hasta que Valeria tuvo la sensación de estar conduciendo a través de algodón húmedo que absorbía no solo la luz sino también el sonido, dejando todo amortiguado y extrañamente silencioso. Se detuvo frente a lo que parecía ser el único bar del pueblo. Un establecimiento de aspecto desgastado con un letrero de neón parpadeante que decía simplemente O Mariñeiro, y decidió que necesitaba información antes de aventurarse más lejos. Y quizás, admitió para sí misma, también necesitaba compañía humana, necesitaba escuchar voces y risas y conversaciones normales antes de conducir hacia lo que su instinto le decía que sería cualquier cosa menos normal. El interior del bar olía a tabaco viejo y aceite de fritura, y ese particular olor a humedad salada que caracteriza todos los lugares costeros. Había tal vez una docena de hombres. Todos parecían hombres. Todos parecían mayores de 50. Todos la miraron cuando entró con una intensidad que hizo que se detuviera justo dentro de la puerta, como un animal considerando si había cometido un error al entrar en territorio desconocido. El silencio que cayó sobre el bar fue tan absoluto que Valeria pudo escuchar el sonido del oleaje afuera, el murmullo constante del mar, que parecía ser la banda sonora permanente de este lugar. «Buenas tardes», dijo finalmente, forzando un tono de confianza que no sentía. «Estoy buscando el camino del acantilado. ¿Alguien puede indicarme cómo llegar?» Los hombres intercambiaron miradas que Valeria no supo interpretar, pero que definitivamente contenían significado, como si su pregunta hubiera confirmado algo que ya sabían o temían. Finalmente, un hombre mayor con barba gris y manos enormes, curtidas por décadas de trabajo en el mar, se levantó de su taburete y se acercó a ella con pasos deliberadamente lentos. «El camino del acantilado solo lleva a un lugar»,
dijo con voz áspera que sonaba como grava siendo arrastrada. ¿Estás segura de que quieres ir allí? Sí, he heredado una propiedad, la Casa de las Mareas. El efecto de esas palabras fue inmediato y dramático. Varios hombres se santiguaron, otros miraron hacia sus bebidas como si de repente se hubieran vuelto fascinantes. El hombre frente a ella dejó escapar un suspiro largo que sonaba a resignación. Así que eres tú, dijo, y había algo en su tono, algo entre pena e inevitabilidad. La hija de Rosalía. Teníamos la esperanza de que nunca volvieras. ¿Conocieron a mi madre? Todos conocimos a tu madre, y a tu abuela antes que ella, y a tu bisabuela antes de eso. Las mujeres Monteiro siempre vuelven, sin importar cuánto tiempo pasen lejos. Es como si se detuvo, buscando las palabras correctas. Es como si la casa las llamara. Valeria sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire húmedo del mar. ¿Qué saben sobre esa casa? El hombre mayor miró a su alrededor, como buscando apoyo de los otros clientes, pero todos evitaron su mirada deliberadamente. Sabemos que nadie pasa la noche allí solo, dijo finalmente. Sabemos que cuando la niebla es especialmente espesa, se pueden ver luces en las ventanas, aunque nadie debería estar dentro. Sabemos que el mar se comporta de forma extraña cerca de ese acantilado, que las corrientes cambian sin razón, que los pescadores evitan esas aguas incluso cuando los bancos de peces son buenos. Esos son solo supersticiones, dijo Valeria, aunque su voz sonaba menos convencida de lo que pretendía. Llámalo como quieras, el hombre se encogió de hombros. Pero aquí hay reglas, niña, reglas que existen por razones. Y la primera regla sobre la casa de las mareas es esta: la casa llama, y cuando llama, alguien debe responder. Tu abuela respondió. Tu madre intentó ignorar la llamada y mira cómo terminó. ¿Cómo terminó mi madre?, exigió Valeria, sintiendo su temperamento encenderse. ¿Qué saben ustedes sobre su muerte? El hombre la miró con ojos que habían visto demasiado océano, demasiadas tormentas, demasiadas cosas que desafiaban explicación racional. Sabemos que nadie huye de esa casa para siempre. Sabemos que el mar recuerda. Y sabemos que ahora, querida niña, te ha llegado tu turno. Valeria salió del bar sin pedir más indicaciones. Afuera, la niebla se había espesado hasta el punto de que apenas podía ver su coche estacionado a solo metros de distancia. El sonido del oleaje era más fuerte ahora, como si el mar mismo estuviera acercándose, trepando por la tierra, reclamando territorio que alguna vez fue suyo. Encontró el camino del acantilado sin necesidad de preguntar. Era como si sus pies supieran hacia dónde ir, como si alguna parte de ella, alguna parte antigua que venía de su madre y de su abuela y de todas las mujeres Monteiro que habían caminado este mismo camino, recordara el trayecto. El camino era de tierra compactada que se convertía en barro bajo la llovizna constante. A ambos lados crecía hierba alta que se mecía con el viento marino, y más allá, acantilados que caían en picada hacia el océano, que rugía abajo como una bestia hambrienta, esperando pacientemente a que alguien cometiera un error. Y entonces, emergiendo de la niebla como un recuerdo solidificado, apareció la casa de las mareas. Valeria detuvo el coche y se quedó sentada durante un largo momento, simplemente mirando. La mansión era más grande de lo que esperaba, una estructura de 3 pisos construida con piedra gris que parecía haber absorbido la humedad del mar hasta convertirse en algo entre roca y esponja. El techo era de pizarra oscura, muchas de las tejas rotas o faltantes, creando huecos que parecían ojos ciegos mirando hacia el cielo. Las ventanas estaban cubiertas con contraventanas de madera podrida que colgaban de bisagras oxidadas, algunas abiertas, otras cerradas, como párpados parpadeando aleatoriamente. Hiedra oscura, casi negra en lugar del verde normal, cubría gran parte de la fachada, trepando por las paredes con una voracidad que sugería que estaba intentando consumir la estructura entera. Pero lo más inquietante era la sensación que emanaba del edificio. No era exactamente malevolencia, era más como expectativa, como si la casa hubiera estado esperando, como si supiera que ella vendría. Valeria salió del coche con piernas que no se sentían del todo estables y caminó hacia la puerta principal, una estructura masiva de madera oscura con herrajes de hierro forjado que estaban tan oxidados que parecían estar sangrando óxido naranja sobre la madera. La llave en su bolsillo, la llave que su madre le había dejado, se sentía pesada, como si su masa física hubiera aumentado con cada paso que la acercaba a su propósito. La cerradura era vieja pero bien hecha,
del tipo que solo se fabricaba cuando los artesanos consideraban su trabajo un arte en lugar de una simple función. Valeria insertó la llave con manos temblorosas, sintiendo cómo los mecanismos internos protestaban después de décadas, siglos, sin ser usados. El cerrojo cedió con un clic que sonó como un disparo en el silencio húmedo. Valeria empujó la puerta, y el olor que salió del interior casi la hizo retroceder físicamente. No era el olor normal de una casa abandonada, moho, polvo, madera podrida. Era algo más profundo, más orgánico. Olía a mar, pero no al mar fresco y salado que había estado respirando durante el viaje. Era el olor del fondo del océano, donde la luz no llega y las cosas que viven allí han evolucionado sin ojos porque no hay nada que ver. Era el olor de vegetación descomponiéndose bajo el agua. Era el olor de sal cristalizada en pulmones que ya no respiran. Era el olor de ahogamiento. Valeria cruzó el umbral de todas formas, porque había venido demasiado lejos para dar marcha atrás ahora, porque las preguntas en su mente exigían respuestas incluso si esas respuestas resultaban ser pesadillas. El interior de la casa era oscuro, a pesar de ser solo tarde en la tarde. La luz que lograba penetrar a través de las grietas en las contraventanas era débil y filtrada, creando rayos de luminosidad pálida que revelaban más de lo que Valeria hubiera querido ver. Muebles cubiertos con sábanas blancas que se habían vuelto grises por la humedad y el tiempo, creando formas fantasmales que parecían estar esperando a que alguien los despertara. Papel tapiz que alguna vez había sido elegante, pero que ahora colgaba en tiras como piel desprendiéndose de un cuerpo en descomposición. Pisos de madera que crujían bajo sus pies con cada paso, como si la casa misma estuviera comentando sobre su presencia. El vestíbulo principal era enorme, con una escalera que ascendía hacia la oscuridad del segundo piso, en una curva elegante que sugería que esta casa había sido construida por gente con dinero y pretensiones de grandeza. Había retratos en las paredes, o los marcos vacíos de retratos que habían sido removidos o que se habían deteriorado hasta desaparecer. Había un candelabro de cristal colgando del techo que había perdido la mitad de sus piezas, creando una estructura simétrica que parecía lista para caer en cualquier momento. Y había el frío. No era el frío normal de una casa sin calefacción en marzo. Era algo más penetrante, algo que parecía venir no del aire, sino de las paredes mismas, como si la piedra hubiera almacenado décadas de temperatura bajo cero y ahora las estuviera liberando lentamente. Valeria podía ver su aliento formando nubes blancas en el aire cada vez que exhalaba. Dejó su maleta junto a la puerta, manteniendo la ruta de escape clara, notó una parte de su mente, y comenzó a explorar. La sala de estar principal tenía muebles que probablemente habían sido caros en su tiempo, sofás de terciopelo rojo oscuro que ahora estaban manchados y rasgados, mesas de caoba talladas con motivos marinos, peces, pulpos, sirenas con expresiones que eran más aterradoras que seductoras. Había una chimenea enorme con un espejo sobre ella, pero el espejo estaba cubierto con una tela negra, como si alguien hubiera decidido deliberadamente ocultar su superficie reflectante. Valeria se acercó con curiosidad y levantó una esquina de la tela. El espejo debajo estaba agrietado en un patrón radial perfecto, como si alguien hubiera golpeado su centro con algo pesado. Pero lo extraño era que todas las grietas emanaban de un punto central, donde, talladas en el vidrio mismo con lo que debió ser una herramienta de diamante, había palabras. El mar devuelve lo que le pertenece. Un ruido arriba hizo que Valeria dejara caer la tela y girara bruscamente, su corazón acelerándose hasta convertirse en un martillo contra sus costillas. Silencio. Luego otro ruido, más claro esta vez. Pasos, lentos, deliberados, como si alguien estuviera caminando por el segundo piso, directamente sobre su cabeza. ¿Hola?, llamó Valeria, odiando cómo su voz sonaba pequeña y asustada en el espacio cavernoso. ¿Hay alguien ahí? Los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue de alguna forma peor que el sonido. Valeria se obligó a moverse hacia la escalera, cada paso requiriendo un esfuerzo consciente de voluntad, porque cada instinto en su cuerpo le gritaba que huyera, que saliera de esta casa y nunca mirara atrás. Pero las palabras de su madre resonaban en su mente. Si no vuelves a tus raíces, la verdad vendrá a buscarte. No hay escapatoria. La escalera gemía bajo su peso como algo vivo en agonía. Los escalones eran de madera oscura,
con una alfombra roja que había sido comida por polillas hasta quedar reducida a jirones. Las paredes a ambos lados estaban cubiertas con más retratos, todos de mujeres, notó Valeria. Mujeres de diferentes épocas a juzgar por su ropa, pero todas con algo similar en sus rostros, algo alrededor de los ojos que Valeria reconoció porque lo había visto en fotografías de su madre, porque lo había visto en su propio reflejo. Todas eran Monteiro, todas eran familia, y todas, notó con un escalofrío que le recorrió la espalda, parecían estar mirando hacia arriba, hacia el segundo piso, como si estuvieran advirtiendo sobre algo que esperaba allí. El pasillo del segundo piso se extendía en ambas direcciones, desapareciendo en sombras que la luz débil no podía penetrar. Había puertas a ambos lados, quizás 8 o 10 en total, todas cerradas excepto una al final del pasillo a la izquierda, que estaba ligeramente entreabierta, dejando escapar una corriente de aire que era incluso más fría que el resto de la casa. Valeria caminó hacia esa puerta porque sabía, con una certeza que no podía explicar, que era allí donde se suponía que debía ir. La habitación del otro lado era lo que alguna vez había sido un estudio o biblioteca. Las paredes estaban cubiertas con estanterías vacías, o casi vacías. Algunos libros permanecían, sus lomos tan dañados por la humedad que los títulos eran ilegibles. Había un escritorio grande frente a una ventana que daba al océano, y sobre el escritorio, como si hubiera sido colocado allí deliberadamente para que ella lo encontrara, había una fotografía en un marco de plata empañada. Valeria la tomó con manos temblorosas. La fotografía era vieja, probablemente de los años 80, a juzgar por la calidad de la imagen y el tono sepia que había adquirido con el tiempo. Mostraba a una joven de tal vez 17 años de pie en el acantilado frente a la casa, con el mar rugiendo detrás de ella. Tenía cabello negro largo que el viento pegaba contra su rostro, ojos intensos que miraban directamente a la cámara, con una expresión que era mitad desafío, mitad terror. Llevaba un vestido blanco que se agitaba alrededor de sus piernas como alas, y era idéntica a Valeria, no similar, idéntica, como si alguien hubiera tomado una fotografía de Valeria y la hubiera envejecido artificialmente. Con dedos entumecidos, Valeria giró el marco. En la parte posterior, escrito con tinta que se había desvanecido pero aún era legible, había palabras. Mi nombre es Elena Monteiro. Tenía 17 años cuando tomaron esta foto. 3 días después, el mar me reclamó. Si estás leyendo esto, significa que has vuelto. Significa que te ha tocado a ti ahora. Lo siento mucho. He estado esperándote. La fotografía se deslizó de las manos de Valeria y cayó al suelo con un ruido que pareció demasiado fuerte en el silencio de la habitación. Elena. Elena Monteiro. El nombre significaba algo, Valeria lo sabía, pero no podía ubicar qué. Su madre nunca había mencionado ninguna Elena. No había álbumes familiares en su apartamento de Madrid. No había historias sobre hermanas o primas o tías. Pero aquí estaba la prueba, sosteniendo su rostro como un espejo distorsionado por el tiempo. Un movimiento en la ventana captó su atención. Afuera, la niebla se había espesado hasta el punto de que apenas podía ver el océano, pero había algo moviéndose en la neblina. Una figura, alta, de pie en el borde del acantilado exactamente donde Elena había estado en la fotografía. Valeria corrió hacia la ventana, presionando su rostro contra el vidrio frío y empañado. La figura seguía allí, inmóvil ahora, pero definitivamente presente. Parecía estar mirando hacia la casa, hacia esta habitación específica, hacia Valeria, y entonces, como si hubiera sentido su mirada, la figura levantó una mano, un gesto que podría haber sido saludo o advertencia, antes de girar y caminar hacia el borde del acantilado. Gritó Valeria, aunque sabía que era imposible que la figura la escuchara a través del vidrio y la distancia. Pero la figura no se detuvo, caminó directamente hacia el borde, y desapareció. No cayó, no saltó, simplemente se desvaneció en la niebla como si nunca hubiera existido. Valeria permaneció congelada en la ventana, su respiración formando círculos de condensación en el vidrio, su mente tratando de procesar lo que acababa de ver y fallando completamente. Y entonces escuchó el sonido. Venía de abajo, del primer piso. Era el sonido de la puerta principal abriéndose. Valeria salió de la habitación corriendo, casi cayendo en su prisa por bajar las escaleras. Su mente gritaba advertencias sobre peligro, sobre extraños, sobre el hecho de que estaba sola en una casa remota donde nadie sabía dónde estaba. Pero también había otra emoción,
más fuerte que el miedo. Esperanza. Esperanza de que finalmente vería a su padre. Esperanza de que obtendría respuestas. Cuando llegó al vestíbulo, la puerta principal estaba abierta de par en par, dejando entrar niebla que se derramaba sobre el umbral como agua. Pero no había nadie allí, ninguna figura, ninguna explicación de quién o qué había abierto la puerta. Solo la niebla, y el sonido del mar, y algo más. Algo que Valeria tardó un momento en identificar porque parecía imposible, porque desafiaba toda lógica. Huellas húmedas en el suelo de madera. Huellas que conducían desde la puerta hacia el interior de la casa. Huellas que parecían hechas no por zapatos, sino por pies descalzos. Huellas que dejaban no solo agua, sino también arena y algas. Como si alguien acabara de salir del océano y ahora estuviera caminando por la casa, goteando mar con cada paso. Valeria siguió las huellas porque no sabía qué más hacer, porque la parte racional de su mente se había desconectado y lo que quedaba era puro instinto e impulso. Las huellas conducían a través del vestíbulo, pasando la sala de estar, hacia otra parte de la casa que Valeria no había explorado todavía. Una puerta bajo la escalera. Una puerta que Valeria no había notado antes, porque estaba hábilmente oculta en el panel de madera, diseñada para mezclarse con la pared. Las huellas terminaban frente a esta puerta. Valeria la empujó. No estaba cerrada. Del otro lado había escaleras descendentes, talladas directamente en la roca del acantilado. No había luz, excepto lo poco que penetraba desde el vestíbulo detrás de ella. El aire que subía de la oscuridad era frío y salado, y llevaba con él el sonido del agua moviéndose, pero no el movimiento normal de olas contra roca. Era algo más contenido, más interno, como si hubiera una cámara bajo la casa, un espacio donde el mar entraba y salía con la marea. Valeria sacó su teléfono y encendió la linterna. La luz era débil, pero suficiente para revelar los escalones de roca húmeda que descendían en espiral hacia la oscuridad. Bajó porque las huellas continuaban. Bajó porque la casa había estado esperándola. Bajó porque 32 años atrás su madre había huido de este lugar llevando un secreto que había guardado hasta su muerte. Y ahora, Valeria necesitaba saber por qué. Los escalones parecían descender para siempre, cada uno más húmedo que el anterior, hasta que Valeria estaba caminando a través de lo que era básicamente un riachuelo que fluía escaleras abajo. El sonido del agua era más fuerte ahora, un eco constante que hacía que fuera imposible escuchar cualquier otra cosa. Finalmente, los escalones terminaban en una cámara natural en la roca, y lo que Valeria vio allí hizo que su mente se detuviera por completo, incapaz de procesar la imposibilidad de lo que sus ojos le mostraban. La cámara era grande, tal vez del tamaño de una habitación promedio, con paredes de roca negra lisa por el agua y el tiempo. Pero lo extraordinario era que estaba parcialmente inundada. El agua de mar a juzgar por el olor y la espuma blanca en su superficie, cubría aproximadamente la mitad del piso, extendiéndose hacia túneles oscuros que presumiblemente conectaban con el océano exterior. Y en el agua, flotando como algo que acababa de emerger de las profundidades, había una mesa de madera que no debería poder flotar, pero que de alguna forma lo hacía, manteniéndose perfectamente horizontal sobre la superficie inquieta. Y sobre la mesa, protegido de algún modo del agua que lamía sus bordes, había un cuaderno. Valeria se quedó de pie, al borde del agua, durante un tiempo inmensurable, su mente tratando de entender cómo esto podría ser real, cómo una mesa podría flotar de esa manera, cómo un cuaderno podría permanecer seco en medio de esta humedad salada. Finalmente, porque había llegado demasiado lejos para detenerse ahora, se quitó los zapatos y entró al agua. Estaba helada, tan fría que su respiración se atascó en su garganta y sus piernas protestaron con dolor agudo. Pero era solo agua, se dijo a sí misma. Solo agua fría del mar entrando a través de túneles naturales en la roca. Nada sobrenatural, nada imposible. Solo naturaleza siendo naturaleza. Alcanzó la mesa y tomó el cuaderno con manos que apenas podía sentir. La cubierta era de cuero oscuro, agrietado por la edad, pero aún intacto. No había título, no había marca de ningún tipo. Lo abrió. La primera página estaba escrita con una caligrafía elegante pero urgente, como si quien hubiera escrito las palabras hubiera estado apurado o asustado, o ambas cosas. Mi nombre es Elena Monteiro, y este es mi testimonio. Si alguien encuentra este cuaderno, por favor, que se sepa la verdad sobre lo que pasó aquella noche, sobre lo que hizo mi padre,
sobre lo que el mar tomó y lo que el mar devolvió. Porque aquella noche oscura y terrible, el mar devolvió a uno, pero al otro se lo quedó. Las manos de Valeria temblaban tan violentamente que casi dejó caer el cuaderno al agua. Su padre. Elena hablaba de su padre, el padre de Elena, que significaría su abuelo. Valeria pasó la página, necesitando leer más, necesitando entender. Pero antes de que pudiera leer la siguiente entrada, las velas que no había notado. ¿Cuándo habían aparecido las velas? ¿Cómo no las había visto antes? Se apagaron todas al mismo tiempo, sumergiendo la cámara en oscuridad absoluta. La luz de su teléfono también se apagó, aunque la batería había estado llena. Y en la oscuridad, Valeria escuchó algo que hizo que cada vello en su cuerpo se erizara. Una voz, femenina, susurrando su nombre con una claridad imposible dado el eco del agua y la distancia. Valeria. Pausa. Valeria. Más cerca ahora. Valeria, ahora te toca a ti. Y entonces el agua a su alrededor comenzó a moverse, no con el patrón aleatorio de olas naturales, sino con propósito, con intención, como si algo bajo la superficie estuviera nadando en círculos a su alrededor, acercándose con cada rotación. Valeria quiso gritar, pero su garganta se había cerrado por completo. Quiso correr, pero sus piernas se negaban a moverse. Quiso hacer cualquier cosa excepto quedarse de pie en esa oscuridad, mientras alguien, emergía del agua detrás de ella. Sintió el aliento frío en su cuello. Sintió dedos húmedos tocando su hombro. Sintió una presencia tan antigua y tan hambrienta que su mente amenazaba con desconectarse completamente antes que procesar lo que era. Y entonces, desde arriba, desde algún lugar en la casa, escuchó otra voz. Esta era masculina, áspera, urgente. «Valeria, sal de allí, ahora». La luz de su teléfono parpadeó de vuelta a la vida. Y en ese breve destello de iluminación antes de que se apagara de nuevo, Valeria vio lo que estaba detrás de ella en el agua. Vio un rostro que era exactamente como el de la fotografía, Elena. Pero este no era el rostro de una adolescente viva y llena de vida. Este era el rostro de alguien que había pasado décadas bajo el agua, piel hinchada y pálida como cera, ojos que se habían vuelto blancos y ciegos, cabello flotando alrededor de su cabeza como algas oscuras, y una boca abierta en un grito silencioso que revelaba dientes cubiertos de percebes. Valeria finalmente encontró su voz y gritó. Gritó mientras corría hacia las escaleras, resbalando en la roca húmeda, cayendo, levantándose, corriendo de nuevo. Gritó mientras subía los escalones, sintiendo algo persiguiéndola, algo que goteaba aguas y olía a descomposición marina. Gritó hasta que salió por la puerta bajo la escalera y la cerró de golpe detrás de ella, presionando su cuerpo contra la madera mientras algo del otro lado golpeaba, golpeaba, golpeaba. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, el golpeteo se detuvo. Silencio. Valeria se deslizó al suelo, todavía aferrando el cuaderno contra su pecho, todavía temblando tan violentamente que sus dientes castañeteaban, y finalmente levantó la vista. Había un hombre de pie en el vestíbulo, mirándola con expresión inescrutable. Era mayor, tal vez 60 y tantos, con cabello gris y una barba que necesitaba recorte. Su ropa era simple, pantalones oscuros, suéter de pescador, pero había algo en su postura, en la forma en que la miraba, que sugería autoridad o al menos la memoria de autoridad. Y tenía los mismos ojos que Valeria, los mismos ojos que Elena en la fotografía. Los ojos Monteiro. «Hola», Valeria dijo con voz que sonaba como no la había usado en mucho tiempo. «Soy tu padre, y necesitamos hablar. Ahora». El cuaderno en las manos de Valeria parecía pesar toneladas. La casa crujía a su alrededor como algo vivo despertando, y afuera la marea estaba subiendo, siempre subiendo, reclamando lo que le pertenecía, como siempre había hecho, como siempre haría. Fin de la parte 1. La marea está subiendo, los secretos están emergiendo, y en la casa de las mareas nadie escapa de la verdad que el océano guarda, porque el mar recuerda lo que las familias intentan olvidar, y cuando finalmente devuelve lo que tomó, lo hace con intereses. La historia de Valeria Monteiro acaba de comenzar, y antes de que termine, descubrirá que algunas maldiciones no son supersticiones, son promesas, y las promesas hechas al mar nunca se rompen. Resumen detallado. Parte 1. El secreto de la casa de las mareas, la maldición empieza. Valeria Monteiro nunca había creído en maldiciones, hasta el día que enterró a su madre bajo la lluvia helada de febrero en Madrid.
En el cementerio, rodeada de paraguas negros y pésames vacíos, sintió por primera vez que algo en el mundo se había movido de sitio, como si una pieza invisible hubiera encajado, y a partir de ese momento, la lógica dejara de ser suficiente para explicar lo que estaba por venir. Su madre, Rosalía, muere llevándose consigo una vida entera de silencios y secretos. Siempre fue una mujer reservada, casi hermética, que evitaba hablar del pasado, de la familia, de su propio origen. A Valeria nunca le habló de su padre, nunca le contó historias de abuelos, primos o casas familiares. Su mundo era pequeño, un piso modesto en Madrid, un trabajo estable como profesora y libros. Muchos libros. Tras el funeral, el notario de la familia, don Esteban Ruiz, la cita en su despacho. La atmósfera de la oficina, madera oscura, olor a papel viejo, un ascensor de jaula que cruje como un animal herido, parece pertenecer a otra época. Allí, Valeria recibe las tres cosas que su madre le ha dejado de forma explícita. 1. Una llave oxidada, tan vieja que parece rescatada del fondo del mar, con restos de sal cristalizada y óxido verdoso. 2. Un sobre amarillento sellado con cera roja, sin remitente. 3. Una nota manuscrita en la letra temblorosa de Rosalía, casi como un testamento emocional. Si no vuelves a tus raíces, la verdad vendrá a buscarte. No hay escapatoria. El mar recuerda lo que nosotras intentamos olvidar, y la casa de las mareas siempre reclama lo que le pertenece. En la reunión, el notario le revela algo que derrumba la poca estabilidad que le queda. Rosalía era heredera legal de una mansión costera en Galicia, en un pueblo remoto llamado San Andrés de Luarca. Esa propiedad, abandonada en los registros, sin impuestos pagados, sin facturas de agua o luz, se conoce en la zona como la Casa de las Mareas. Y ahora, por sucesión, pertenece a Valeria. La joven se entera también de que, según la carta encerrada en el sobre sellado con cera, su madre llevaba años ocultándole una verdad brutal. Tu padre sigue vivo, vive en esa casa, y no puedes confiar en él. De golpe, el fantasma de su padre toma forma. No era un desconocido lejano, sino una presencia ligada a un lugar muy concreto, a una casa envuelta en rumores, silencios y mar. Valeria siente a la vez miedo y una necesidad desesperada de respuestas. Algo en la sangre, algo antiguo, heredado, comienza a tirar de ella hacia el norte, hacia el mar. Decide ir. El viaje hacia el norte y el pueblo que lo sabe todo, y no dice nada. Valeria conduce desde Madrid hasta la costa del norte atravesando tierras que van cambiando su piel, de la meseta seca a los valles verdes, de las colinas a las montañas y por fin al Atlántico, salvaje, gris, inestable. 8 horas de carretera, con la mente llena de preguntas que solo parecen hacerse más pesadas cuanto más se acerca al destino. El pueblo de San Andrés de Luarca la recibe envuelto en niebla espesa. No es una neblina cualquiera, parece una criatura viva que se cuela por las calles empedradas, se enreda en las farolas y se aferra a las fachadas como si quisiera ocultarlo todo. Las casas de piedra oscura, los tejados de pizarra, el pequeño puerto pesquero, todo parece suspendido entre el mar y un secreto que nadie quiere nombrar. Valeria entra en el único bar abierto, o mariñeiro, en busca de orientación. Nada más cruzar la puerta, las conversaciones se cortan. Los pescadores, hombres de manos agrietadas y ojos que han visto demasiadas tormentas, la observan con una mezcla de curiosidad, recelo y una lástima que ella no entiende. Cuando pregunta por el camino del acantilado, la dirección de la casa, el silencio se hace aún más denso. Finalmente, un viejo marinero se acerca y pronuncia la frase que sellará su destino. El camino del acantilado solo lleva a un lugar, a la Casa de las Mareas, y si preguntas por ese lugar, entonces eres tú, la hija de Rosalía. Entonces entiende que el pueblo ya la esperaba. Ellos conocieron a su madre, a su abuela, a su bisabuela. Las Monteiros son leyenda allí, mujeres que se marchan, intentan huir, pero acaban regresando, empujadas por una fuerza que nadie sabe explicar, pero que todos conocen. El viejo marinero le dice sin rodeos: nadie pasa la noche allí solo. Cuando la niebla es espesa, se ven luces en las ventanas de la casa, aunque nadie debería estar dentro. El mar se comporta de forma extraña en ese acantilado. Corrientes impredecibles, zonas que los pescadores evitan, aunque haya más peces. Y lo más inquietante, la casa llama. Y cuando llama, alguien debe responder. Tu abuela respondió. Tu madre intentó ignorar la llamada. Y mira cómo terminó. Cuando Valeria pregunta qué saben de la muerte de Rosalía, el hombre no le da detalles concretos, pero deja caer una frase que la persigue
hasta el acantilado. Nadie huye de esa casa para siempre. El mar recuerda, y ahora te ha llegado el turno a ti. La casa de las mareas, algo que no es solo piedra. Valeria sigue el camino del acantilado sin necesidad de mapa. Es como si sus pies supieran a dónde ir. La niebla se hace más densa, el sonido del mar más poderoso, el viento más frío. A un lado, hierba alta moviéndose frenética. Al otro, un vacío mortal, donde el acantilado cae casi en vertical hacia un océano embravecido. Y entonces aparece. La casa de las mareas emerge de la niebla como un recuerdo solidificado. Es una mansión grande, de piedra gris, levantada sobre la roca frente a un mar que parece siempre enfadado. El techo de pizarra está roto en varios puntos. Las ventanas tienen contraventanas podridas que cuelgan torcidas. La hiedra oscura lo cubre casi todo como una piel viva que intenta tragarse la casa. Lo que más impresiona a Valeria no es su aspecto decadente, sino la sensación que emana del lugar. No es exactamente hostilidad, es expectativa, como si la casa llevara tiempo esperando a que alguien regresara, a que ella regresara. Con la llave de su madre en la mano, abre la puerta principal. La cerradura parece protestar, pero termina cediendo, como si reconociera la sangre que gira la llave. Un olor denso, húmedo y salado la golpea de lleno. No es el olor normal de una casa cerrada, es el olor del fondo del mar, de cosas sumergidas demasiado tiempo, de algas en descomposición y pulmones llenos de agua. Dentro la mansión es un mausoleo suspendido en el tiempo, muebles cubiertos con sábanas grisáceas, como fantasmas sentados en la penumbra. Papel pintado que se descuelga en tiras, como piel muerta. Un candelabro de cristal roto que cuelga del techo como un esqueleto. Un frío que no parece venir del aire, sino de las paredes mismas. En el salón, sobre la chimenea, hay un espejo cubierto con una tela negra. Al levantarla, Valeria ve el cristal totalmente agrietado, como si alguien lo hubiese golpeado con rabia. En el centro, tallada en el vidrio, una frase: "El mar devuelve lo que le pertenece". En ese momento, escucha pasos en la planta superior. Pasos claros, pesados, de alguien caminando. Llama. Nadie responde. El sonido se detiene abruptamente. Los retratos y la chica que se parece demasiado. Valeria sube la escalera central, rodeada de retratos antiguos. Todos son de mujeres, rostros de distintas épocas conectados por un mismo gesto en la mirada, una especie de tristeza resignada. Reconoce el rasgo Monteiro, en los ojos, en los pómulos, en el modo en que sostienen la cabeza, como si llevaran un peso invisible. Llega a una habitación que parece ser un viejo despacho o biblioteca. Estanterías vacías, libros destrozados por la humedad, un gran escritorio frente a una ventana que da al mar. Sobre el escritorio, como colocado a propósito, hay un marco de plata con una fotografía en sepia. La toma, en la imagen, una chica de unos 17 años, de pie en el acantilado frente a la casa. Pelo negro azotado por el viento, ojos intensos, un vestido blanco que se agita como espuma. Esa chica podría ser Valeria. No, no podría. Es ella. Es su rostro, solo que décadas atrás. Al girar la foto, lee: "Mi nombre es Elena Monteiro. Tenía 17 años cuando tomaron esta foto. 3 días después, el mar me reclamó. Si estás leyendo esto, significa que has vuelto. Significa que te ha tocado a ti ahora. Lo siento de". Su madre jamás le habló de ninguna Elena, pero ahí está, una pariente, idéntica a ella, que desapareció en el mar. De repente, la idea de la maldición familiar deja de ser folclore y se convierte en amenaza concreta. Entre la niebla a través de la ventana, Valeria cree ver una figura en el mismo punto del acantilado donde Elena posaba en la foto, una silueta de mujer, inmóvil, mirando hacia la casa. Cuando Valeria se acerca al cristal, la figura levanta una mano, y luego camina hacia el borde del abismo y simplemente se disuelve en la bruma, sin caer, sin saltar, como si se deshiciera en el aire. Warnhambres, la puerta que no existía y el camino hacia abajo. De regreso en el vestíbulo, Valeria escucha algo imposible, la puerta principal abriéndose sola. Cuando baja, la encuentra entreabierta, la niebla entrando como humo, pero nadie en el umbral. Solo algo, huellas húmedas en el suelo de madera. No son de zapatos, sino de pies descalzos. Dejan agua, arena y restos de algas, como si alguien acabara de salir del océano y hubiera entrado caminando. Las huellas avanzan por la casa y se detienen frente a una puerta oculta bajo la escalera principal, perfectamente camuflada en la madera. Valeria no la había visto antes. La abre.
Al otro lado, una escalera de piedra desciende hacia la oscuridad. El aire que sube es más frío, más salado. Se oye agua, pero no como oleaje libre, sino como si el mar hubiera encontrado un camino hacia el interior de la roca. Baja con la linterna del móvil como única luz, los pies resbalando en la roca húmeda, el corazón golpeando cada vez más fuerte. La escalera parece interminable hasta desembocar en una especie de cámara subterránea, tallada en la roca del acantilado. Allí, el mar ha entrado. La mitad del suelo está cubierta por agua salada que respira con el ritmo de la marea, entrando y saliendo por túneles invisibles. En medio de esa agua, flotando de forma antinatural, hay una mesa de madera perfectamente horizontal. Encima, intacto en medio de la humedad, un cuaderno de tapas de cuero oscuro. Valeria entra en el agua helada, sintiendo como el frío la muerde hasta los huesos, pero llega a la mesa y toma el cuaderno. Al abrirlo, lee en la primera página: Mi nombre es Elena Monteiro, y este es mi testimonio. Si alguien encuentra este cuaderno, que se sepa la verdad sobre lo que pasó aquella noche, sobre lo que hizo mi padre, sobre lo que el mar tomó y lo que devolvió. Porque aquella noche oscura el mar devolvió a uno, pero al otro se lo quedó. Elena habla de su padre, es decir, del abuelo de Valeria, de algo que hizo, de alguien que murió, de alguien que volvió. Un intercambio con el mar. Justo cuando Valeria va a pasar la página, la luz de su móvil se apaga sin razón. La cámara queda completamente a oscuras, y allí, en esa negrura total, escucha su nombre. Primero un susurro lejano. Valeria. Mistenka. Valeria. Valeria, ahora te toca a ti. El agua comienza a moverse de forma antinatural, como si algo enorme nadara en círculos alrededor de ella. Siente el roce del agua, el frío volviéndose presencia. El pánico la paraliza. No ve nada, pero siente algo emergiendo detrás de su espalda. Entonces, a lo lejos, desde pisos superiores, se oye un grito masculino. Valeria, sal de ahí, ahora. La linterna del móvil parpadea y por un instante ilumina la cámara. En ese segundo, Valeria ve lo que está flotando frente a ella, el rostro de Elena. Pero no como en la foto, joven y viva, sino hinchada por años bajo el agua, con la piel pálida y agrietada, los ojos convertidos en dos discos blancos, el cabello flotando alrededor de su cabeza como algas, la boca abierta en un grito silencioso, lleno de dientes cubiertos de percebes. Valeria grita por fin. Corre, resbala, cae, se levanta, sube las escaleras con el corazón a punto de explotar. Siente algo persiguiéndola, algo que huele a mar podrido y a muerte antigua. Llega a la puerta bajo la escalera, la cierra de golpe, apoya todo su peso contra la madera mientras algo golpea desde el otro lado. 3 golpes, 4, 5, y luego nada. Silencio. El padre y la marea que sigue subiendo. Cuando por fin alza la vista, jadeando, con el cuaderno de Elena apretado contra el pecho, se da cuenta de que no está sola. En medio del vestíbulo, envuelto en penumbra, hay un hombre. Rondará los 60, con barba gris descuidada, ropa de pescador y una postura que combina cansancio y autoridad. Lo que la deja sin aire no es su presencia, sino sus ojos. Son los mismos que vio en la foto de Elena, los mismos que ve cada mañana en el espejo. Los ojos Monteiro. El hombre la mira con una mezcla de culpa, resignación y algo que podría ser cariño muy malgastado. Entonces habla, con una voz áspera por años de silencio. Hola, Valeria, soy tu padre, y tenemos que hablar, ahora. La casa cruje como si estuviera viva. Afuera, la marea sigue subiendo, lamiendo la base del acantilado. El cuaderno de Elena pesa como una piedra en los brazos de Valeria, y por primera vez entiende que todo lo ocurrido esa noche es solo el comienzo. La Casa de las Mareas ha abierto la puerta de sus secretos, y el mar nunca devuelve algo sin exigir un precio.